domingo más, el Señor nos da la oportunidad de poder recibir su palabra. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio que el Señor ha preparado para bendecir nuestras vidas. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, y a cada uno de los amigos que también nos ven a través de esta página de Facebook. Gracias por acompañarnos en este tiempo y sabemos que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Quiero compartirles una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo número 3. Y nos dice de la siguiente manera, desde el versículo 8 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra del Señor que tenemos que proseguir a esa meta. Así que todo lo que hayamos vivido ya hasta el día de hoy ha quedado atrás. Y hoy es una nueva oportunidad que el Señor nos da de poder empezar de nuevo, de poder experimentar esa misericordia nueva que Él tiene para nuestras vidas cada día y poder vivir de tal manera que le agrademos a Él. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que esta noche puede ser una noche especial, en la cual pueda recibir ese regalo hermoso y preciado que es la salvación. Le invito a hacer una oración para poder empezar este tiempo. Buen amado Jesús, te agradecemos por esta noche que nos has permitido poder nuevamente escuchar tu palabra a través de los labios de tu siervo. Gracias porque has alcanzado nuestras vidas, Señor, y siempre habrá alguna manera a través de la cual utilices a alguien o utilices una ocasión para llegar a la vida de cada ser humano. Ese es tu plan perfecto, Señor, y el que todos podamos venir al arrepentimiento, reconocerte como Señor y por consiguiente poder adquirir esa promesa de una vida eterna junto a ti. Señor, esta noche no será la excepción. Sabemos que esta es noche de salvación, porque tú, Señor, así lo has dicho. Esta noche es una noche en la cual muchos tal vez puedan recibirte como su Salvador. Te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en cada uno de los hogares que en esta hora están sintonizando este programa, Señor. Que tú te muevas, Espíritu Santo, en cada corazón, convenciendo, Señor, de pecado, de juicio, de justicia, como lo dice tu palabra. Bienvenido, Espíritu Santo, a cada uno de nuestros hogares. Quédate a nuestro lado, ministra nuestras vidas en esta hora y que al terminar este servicio no seamos los mismos, que haya un cambio y una transformación en nuestras vidas por el poder de tu amado y santo Espíritu de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a tener un hermoso tiempo de alabanzas y hermano, no se desconecte y aproveche esta oportunidad para poder compartir este evangelio a aquellos que lo necesitan. Comparte este enlace a sus familiares o a sus amigos o tal vez a sus vecinos y de esa manera también seamos parte de esa gran comisión de ir y predicar el evangelio al mundo. Es cerrada la puerta.
camino hacia el lugar secreto a orar por tu familia, por tus hijos, por tu salud, por tus finanzas, no importando cuál sea tu petición especial, creyendo en un milagro poderoso en el nombre de Jesús. Pero no solamente orar, a leer su palabra, porque su palabra alimenta mi fe y aumenta mi confianza en Dios. Bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia, y conoce lo que en Él confían. Seguimos orando, seguimos creyendo y seguimos confiando. Si te preguntan cómo estás, vas a contestar: estoy confiando en Dios. Si me preguntan cómo estoy confiando. Estoy confiando en sus promesas. Estoy confiando en su grandeza. Porque Él es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce los que en Él confían. Confío en sus promesas, confío que lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Confío en sus promesas, confío que Él lo hará. Sigo confiando y creyendo que lo recibiré, si es su voluntad. Si me preguntan cómo estoy confiando, estoy confiando en sus promesas. Estoy confiando en su grandeza. Porque Él es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce los que en Él confían. Confío en sus promesas, confío que lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Confío en sus promesas, confío que lo hará. Sigo confiando y creyendo que lo recibiré, si es su voluntad. Estoy confiando en el que dijo: contigo estaré. Estoy confiando en el que dijo: yo te sanaré. Estoy confiando en el que dijo: por ti pelearé. Estoy confiando en el que dijo: yo te sostendré. Estoy confiando en Dios, estoy confiando en Él. Estoy confiando, estoy confiando, estoy confiando, estoy confiando, estoy confiando.
Bienvenidos sean todos aquellos que se han ido uniendo a esta transmisión en el transcurso de este servicio. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos a punto de sentarnos a la mesa y recibir ese banquete que el Señor ha tenido preparado para nuestras vidas en esta noche. Así que, como siempre, dispongamos nuestros corazones para que el Señor sea hablando conforme a la necesidad que hay en nosotros y conforme a su voluntad obre en nuestras vidas. En esta noche escuchamos al Señor a través de nuestro hermano Byron Cruz. Amados hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Doy gracias como siempre a nuestro Dios por esta oportunidad que tengo de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Seguimos avanzando con el Sermón del Monte. La semana pasada pues vimos la segunda parte de la puerta estrecha, hablamos sobre la puerta ancha. Y en esta semana pues vamos a hablar del pasaje que sigue, Mateo capítulo 7 del 15 al 20, como título tiene, por sus frutos los conoceréis. La Biblia la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El tema es para esta noche los falsos profetas. Nuestro Señor Jesucristo en el pasaje anterior acaba de decir que hay unos pocos que encuentran la puerta estrecha y que andan por el camino angosto que conduce a la vida. Pero estar en el camino angosto, amados hermanos, no significa que se acabó todo, que ya debemos de sentarnos tranquilamente, sosegadamente, sin preocuparnos en nuestro diario vivir. Al contrario, debemos de estar atentos. En este pasaje el Señor Jesucristo procede a advertir en aquel entonces a sus discípulos y a las personas que lo estaban escuchando, y les dice: guardaos de los falsos profetas, ya que por lo regular ellos están a la entrada o al umbral de la puerta estrecha para engañar a los que han sido influenciados por la palabra de Dios y enseñarles las doctrinas contrarias a la voluntad divina, y de esta forma apartarlos del camino angosto. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo comienza el versículo 15 diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, para que nosotros podamos entender de una manera clara lo que significa un falso profeta, primero tenemos que ver qué es un profeta. Su definición: un profeta es un instrumento que Dios usa para hablar a los hombres. Es alguien a quien Dios ha autorizado para hablar su mensaje. Bien dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 1 y el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, un profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Esto es un profeta. Entonces, ¿qué es un falso profeta? Un falso profeta es alguien que dice hablar de parte de Dios, pero que no está autorizado por él. Por lo tanto, cuando él habla, lo hace por su cuenta y bajo la influencia de Satanás. Bien dijo el Señor a Jeremías en el capítulo 14, el versículo 14. Me dijo entonces Jehová, dijo Jeremías, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié,
ni los mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Amados hermanos, un falso profeta es alguien que da enseñanzas falsas, no en el nombre de algún ídolo. El falso profeta no viene a darnos o viene a dar una enseñanza en el nombre de la Virgen o en el nombre de algún santo o en el nombre de algún ídolo. No, no viene a hablar en su propio nombre. No, porque si no, obviamente nos daríamos cuenta. El falso profeta viene a hablar, pero en nombre de Dios, aunque no está autorizado por él. Por lo tanto, de esta manera se introduce para ganar personas para que lo sigan. En varias ocasiones el Señor Jesucristo habló acerca de los falsos profetas, por nombrar una, cuando el Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos que iban a haber señales antes de su segunda venida. Les dijo en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, guardaos de los falsos profetas. Ahora, la palabra guardar significa tener cuidado de algo, significa vigilarlo y defenderlo y preservar algo del daño que le pueda sobrevenir. El Señor Jesucristo nos ha mandado a guardar nuestro corazón, a estar pendientes y alertas para no ser engañados por los falsos profetas. Los falsos profetas se presentan como una oveja inofensiva. Bien dijo el Señor Jesucristo que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen como una oveja inofensiva y dócil, pero por dentro son lobos, el cual no es un perrito manso. Al contrario, un lobo es un animal de temer, es un animal agresivo, es carnívoro y peligroso. Por lo tanto, las personas huyen de los lobos. Así el Señor Jesucristo nos manda a nosotros a huir de los falsos profetas. En Mateo capítulo 23, versículo 28, dice la palabra del Señor, así también vosotros por fuera a la verdad, el Señor Jesucristo le está hablando a los fariseos, os mostráis como justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así son los falsos profetas. Por fuera se muestran como justos, se muestran buenos, pero por dentro están llenos de iniquidad, están llenos de hipocresía. Son actores que dicen ser buenas personas, que hablan de Jesús, pero en su corazón abunda la hipocresía y sobreabunda la iniquidad. Los falsos profetas son destructivos, engañan a la gente, hablando bonito, hablan de consuelo, de perdón, promesas, todo lo hacen para endulzar el oído del oyente. Los falsos profetas no son fáciles de descubrir. Ellos hablan bonito, andan con Biblia, tienen un lenguaje cristiano, tienen un vocabulario bíblico, son muy elocuentes. Y con respecto a esto, el señor Spurgeon dijo, el mero talento no debería atraernos, ya que los falsos profetas lo que hacen es arrastrar a la gente por la puerta ancha, llevándolos fuera de la puerta estrecha y conduciéndolos a la condenación eterna. No hace muchos días estaba hablando con un amigo en mi lugar de trabajo, hablándole acerca del Señor Jesucristo y de que es necesario que se arrepienta por sus pecados y venga a Cristo. Cuando le estaba hablando del Señor, él me supo decir lo siguiente y me dijo, hermano, hace algunos años atrás yo estaba yendo a la iglesia y me sentía muy contento, sentía como que tenía algo especial, estaba pasando en mi corazón. Estaba frecuentando la iglesia, oraba, leía la Biblia y me gustaba esto y lo hacía con regularidad, que cada vez entraba más a las cosas del Señor. Pero una tía, dice, una tía que yo tengo, pues decía que era cristiana, pero comenzó a decirme cosas del evangelio muy distintas a los que enseñaban en la iglesia. Y yo, como la escuchaba, poco a poco me fui alejando de las cosas del Señor. Y estoy lejos de Dios ya hace algunos años. Amados hermanos,
los falsos profetas están al umbral de la puerta estrecha, de aquellos que son influenciados por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu, de aquellos que recién están queriendo entrar a los caminos del Señor para agarrarlos y entregarle falsas doctrinas que lo único que harán es conducirlos a la condenación eterna. Amados hermanos, pero quiero aclarar algo acerca de los falsos profetas. Cuando hablo de los falsos profetas, no solamente yo me estoy refiriendo a los mormones, a los testigos de Jehová o a los católicos, sino a cualquier predicador, incluso cristiano, que ha sido influenciado por falsas doctrinas de Satanás. Solo lo que hace es buscar dinero. Por eso el apóstol Pablo, hablando de falsos ministros que lo único que quieren es ganar dinero o sacar alguna ventaja o alguna ganancia de sus oyentes, le dijo a los corintios en la segunda carta, el capítulo 11 del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amados hermanos, los falsos profetas no están lejos de nosotros como podríamos pensar. No, están más cerca de lo que nos imaginamos. Están disfrazados de buenos ministros, pero con la mirada puesta en la riqueza, con la mirada puesta en el dinero, con el corazón lleno de avaricia. Y no solo eso, sino también los falsos profetas muchas veces se encuentran en medio del pueblo del Señor para dividir o para traer división entre los hermanos. Hacia el final de su ministerio, el apóstol Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dijo en Hechos capítulo 20 del 29 al 31: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. A esto añadimos las solemnes palabras del apóstol Pedro, que dijo en su segunda carta, al capítulo 2 del versículo del 1 al 3: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Esto habla de liviandad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los falsos profetas, amados hermanos, traen falsas enseñanzas, niegan al Señor Jesucristo, que aún murió por ellos, y lo triste es que muchos los siguen. Los falsos profetas tratan de que la gente los siga con una doctrina falsa, la cual no requiere ningún sacrificio, y como a la gente le gusta lo fácil, entonces los sigue. Son tan ingeniosos ellos que meten la doctrina falsa en medio de la doctrina verdadera para confundir al ser humano. Por eso no es fácil de distinguirlo, no es fácil de darse cuenta quiénes son, y el cristiano inmaduro no lo notará. Guardaos, dijo el Señor Jesucristo, de los falsos profetas. Ahora, amados hermanos, ¿cómo se identifican los falsos profetas? En el versículo 16 al 18 la palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
¿Cómo se los identifica? El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos. Aquí el Señor Jesús está hablando metafóricamente para ilustrar al verdadero cristiano del falso. Cada persona que profesa ser cristiano es un árbol. Y cada creyente da algún tipo de fruto, ya sea bueno o sea malo. Un falso profeta, la persona que se llama cristiana, por decirlo así, porque un falso profeta se puede decir que es un cristiano, puede ser conocido por el fruto que éste produce. Aquí el Señor está hablando de obras. Así como el cristiano verdadero se lo conoce por su forma de vida, que es comprometida con Dios, que es una persona temerosa del Señor, que se esfuerza por buscar a Cristo y su vida muestra al Señor. Así el falso profeta se lo distingue por una vida sin compromiso con Dios. Solamente habla de Dios de labios para afuera, pero sus obras son muy distintas a lo que él profesa o a lo que él dice. Los falsos profetas son predicadores consoladores que buscan ser populares, como dijo Jeremías en el capítulo 6, el versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Los falsos profetas son corruptos, aparentan ser buenos, pero por dentro están llenos de avaricia. Solo buscan dinero, entonces llenan o llevan al pueblo con promesas hermosas, pero no condenan al pecado. Le dicen que Dios está interesado por ellos y que Dios los ama, pero no los llevan al arrepentimiento, pero no les dice que son pecadores, pero no les dicen que deben de ponerse a cuentas con el Señor. Como dijo Jeremías en el capítulo 6, el versículo 14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Los falsos profetas presentan un mensaje bonito, un mensaje confortable y consolador, que agrada a todo el mundo, y todo el mundo habla bien de ellos, porque no incomoda a nadie con su mensaje liviano. Solo habla de amor, solo habla de promesas, pero no habla lo que es el verdadero evangelio y lo que se requiere para caminar por el camino angosto, lo que se exige para entrar por la puerta estrecha. Bien dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6 versículo 26 de los fariseos, hablándoles les dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían con sus padres los falsos profetas. Ay de vosotros, el falso profeta solo busca que hablen bien de él, solo busca ser halagado, por eso sus mensajes son livianos, solo hablan de promesas, solo hablan de amor, pero no condenan el pecado. Por eso son falsos profetas que solo quieren alegrar o halagar el oído de aquel que los está escuchando. El falso profeta no enfatiza el camino estrecho que presenta Jesús, solamente predica las bondades de Dios y nunca menciona las otras cosas, nunca hace temblar con su mensaje, no incomoda a nadie con su mensaje, hablando del camino angosto con el que todos debemos de enfrentarnos. Se puede presentar como un defensor del cristianismo incluso, pero el camino por el que aboga no es estrecho ni es sufrido, por lo tanto presenta un camino fácil. Cuando realmente, amados hermanos, el camino angosto, la vida en Cristo, exige esfuerzo. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 13 versículo 24: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Y con esto no es que Dios rechaza a la gente, sino que la gente rechaza a Dios, o por lo menos el camino de Dios. Porque os digo, dijo Jesús, que muchos procurarán entrar y no podrán. Y esta palabra declara el hecho de que muchos están intentando entrar por un camino además de la cruz, y esto es imposible. Eso es lo que enseñan los falsos profetas, y dicen que no podemos ser solamente salvos por la fe, sino que también dicen que podemos ser salvos
por gracia, cuando la palabra del Señor nos enseña que solamente somos salvos por la fe en Jesucristo. El falso profeta dice que además de la fe, también cuenta delante de Dios para salvación las obras que hagan. Los falsos profetas engañan a la gente y atraen a muchos seguidores porque su mensaje es bonito, su mensaje es elocuente, su mensaje no afecta a nadie. Es un falso profeta que no habla las verdades del reino y no enfatiza y no promueve el camino estrecho. Cuando hay un solo camino, amados hermanos, y ese camino es Jesús, y el camino en Cristo Jesús es santo y justo. Por lo tanto, el que entra por la puerta estrecha debe de vivir como Jesús. Bien dijo Zacarías en su profecía. En Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esa es la puerta estrecha. Ese es el camino angosto. No es un camino fácil y liviano donde no se requiere santidad y donde no se requiere justicia. No, el camino angosto es un camino que se requiere esfuerzo, perseverancia y constancia en las cosas del Señor. Es rechazar el mundo para abrazar a Cristo. Es rechazar las costumbres del mundo para abrazar los mandamientos divinos y vivir conforme a ellos, como el Señor Jesucristo lo ha establecido. Eso es lo que es el camino estrecho, el camino angosto y la puerta estrecha. Los falsos profetas predican y anuncian que se puede gozar de las bendiciones del camino estrecho, pero andando por la puerta ancha, por el camino espacioso. Y lo único que hacen es arrastrar a la gente a la condenación con sus palabras bonitas, que solo endulzan el oído. Promesas, promesas y más promesas. Y no le dicen a la gente que tienen que ponerse a cuentas con Dios, que tal vez la bendición para su vida no ha llegado porque está en pecado, porque está enemigo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, los verdaderos profetas del Señor siempre hablaron la verdad. Y el profeta en la actualidad, estamos hablando de predicadores comisionados por Dios y autorizados por Dios para hablar la verdad, sin liviandad. El camino estrecho por el cual debemos de esforzarnos a entrar no es un camino fácil, requiere sacrificio en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Un falso profeta calla las verdades bíblicas y ofrece salvación sin entrar por la puerta estrecha. No habla del arrepentimiento y tampoco el apartarse del pecado. Cuando Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, la palabra del Señor dice: el Señor Jesucristo, después de que Juan fue encarcelado, volvió a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dos cosas importantes: arrepentimiento y fe. Es lo que requiere la puerta estrecha. Amados hermanos, los falsos profetas ofrecen salvación sin arrepentimiento y ofrecen salvación sin negarse al yo. Muestran a la gente un evangelio light, un evangelio liviano donde no hay sacrificio. Cuando el Señor Jesucristo dijo claramente en Lucas capítulo 9 versículo 23 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús está hablando de renunciar a una vida egoísta, centrada en uno mismo. Ahora es en Cristo Jesús que debe de estar centrada nuestra vida. Él es nuestro Salvador. Hoy en día hay muchas religiones que dicen: ámate a ti mismo, tienes que quererte, tienes que amarte. Cuando la palabra del Señor nos enseña que debemos de renunciar a nosotros mismos para abrazar a Cristo Jesús, que debemos de negarnos al yo para abrazar el reino de Dios, para abrazar el camino angosto que es nuestro Señor Jesucristo.
Amados hermanos, el falso profeta solo predica del amor de Dios y no habla de la ira de Dios y no enfatiza nunca el juicio final y el destino eterno de los condenados. No habla del pecado para no incomodar a sus oyentes. Lo que busca es ser agradable, quiere ser popular, quiere ser alabado, quiere ser elogiado por sus bonitas palabras o por su elocuencia para hablar. Y lamentablemente hay muchos cristianos que siguen a los hombres, que les gusta la elocuencia de muchos hombres cuando realmente no están predicando conforme a lo que el Señor ha dicho y conforme a lo que Dios ha establecido. El falso profeta no enfatiza sobre la segunda venida de Cristo y no habla del juicio final. No quiere incomodar a sus oyentes, quiere que ellos estén bien, que estén contentos para ganar de ellos algo. Eso es lo que busca el falso profeta. Los falsos profetas aplican las promesas de Dios sin necesidad de obediencia. Cuando el Señor dice claramente en Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El falso profeta aplica las promesas de Dios, pero no habla de la obediencia a los mandamientos divinos. No habla de esto. Habla de un evangelio liviano y no de un evangelio de sometimiento a Dios, de rendición a Dios y de obediencia a sus santos mandamientos, por los cuales estamos delante de nuestro Señor y en comunión con Él por guardar sus mandamientos. Por eso dijo Juan: el que dice que le conoce, el que dice que es de Cristo, el que dice que ha conocido a Cristo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. La verdad no está en él. Y el falso profeta promueve un camino fácil y promueve promesas y habla de promesas y no habla de la obediencia a la palabra del Señor. Por lo tanto, el falso profeta es del cual nosotros como cristianos debemos de huir. Los falsos profetas se presentan como buenos, pero por dentro son perversos. Son lobos, dijo el Señor Jesucristo. Se llevan más que la vida, amados hermanos. Destruyen el alma. Hablan un evangelio liviano y no dicen los sacrificios que éste conlleva. Dicen cosas bonitas. Ven a Cristo, pero no le dicen deja el adulterio. Pero no le dicen apártate de la fornicación y del engaño. Le dicen recibe esta promesa o recibe esta promesa de acá. Cuando las promesas divinas son solamente para aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen engañada a la gente. Muchas personas que debe y necesita estar a cuentas con Dios se ha conformado con una promesa de Dios y no ha buscado estar a cuentas con Dios. El falso profeta engaña a la gente y lo arrastra a la condenación eterna. El apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 3, el versículo 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por la obediencia. El cristiano, el verdadero cristiano, el que anda por el camino angosto, es obediente a la palabra del Señor. Renuncia al mundo para abrazar las verdades divinas y para vivir conforme a ellas. ¿Cómo se identifica a un falso profeta, amados hermanos? Por sus frutos. No por su forma de hablar, sino por sus frutos. Tampoco por los seguidores que puede tener, sino por sus frutos. Reconocemos a un falso profeta por sus frutos. ¿Qué fruto es que busca Cristo? ¿Cuál es el fruto que busca nuestro Señor Jesucristo? Él busca el fruto del Espíritu. El carácter del cristiano, según se describe en las bienaventuranzas, la palabra del Señor claramente dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la bienaventuranza se describe al hombre que es temeroso de Dios y que vive rendido delante de Él y que es pobre espiritual y necesita de Cristo para vivir.
Ese es el hombre que Dios busca, ese es el fruto que Dios busca en el verdadero cristiano. Un cristiano que tenga necesidad de Dios. Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay que llorar por el pecado. Vivimos humillados delante de Dios, reconociendo que somos pecadores. Necesitamos derramar nuestras lágrimas delante del Creador, diciendo, Señor, soy pecador. Necesito tu perdón. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña claramente qué fruto busca Cristo. Cristo busca personas que sean dependientes, necesitados de Él, personas que lloren por su pecado, personas que sean mansas, personas que tengan hambre y sed de justicia. Cuando usted le pregunta a alguien qué son las cosas que ellos desean, ¿cuál es tu mayor deseo? ¿Qué es lo que más quisieras hacer en esta vida? Según su respuesta, usted sabrá si es un verdadero cristiano. El verdadero cristiano tiene hambre y sed de la justicia de Dios, de la palabra del Señor, de Dios mismo. Tiene hambre y sed de Dios. Pero aquel que sus deseos están en el mundo y sus anhelos están en el mundo, no es el hombre del cual nos habla el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Es el fruto que Dios busca en el verdadero cristiano, el que anda por el camino angosto y no se ha dejado influenciar por los falsos profetas. El carácter del cristiano también se describe en Gálatas, capítulo 5, 22 al 23, cuando habla del fruto del Espíritu: mansedumbre, templanza, fe. Eso es lo que el Señor Jesucristo busca en el verdadero cristiano. Fruto de labios, el testimonio y la alabanza a Dios. Glorificar a Dios. Por eso el escritor de Hebreos dijo en Hebreos capítulo 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Alabar al Señor. Glorificar su nombre. Exaltar su nombre reconociendo su deidad, su grandeza, su poder, su majestad. Porque Él es el que cabalga sobre los cielos. Oh, que Jesús venga y cabalgue sobre nuestros corazones, que cabalgue sobre nuestras almas y nos conduzca por los caminos que debemos de andar y nos conduzca hacia los lugares que debemos de estar. El Señor Jesucristo es aquel que cabalga sobre las nubes. Es aquel que merece la adoración, es aquel que merece la alabanza, es al cual se le da toda la gloria, todo el honor y toda la honra por toda la eternidad. ¿Qué fruto más espera el Señor Jesucristo de nosotros? Una vida santa. Los falsos profetas no le hablan de una vida santa, no le hablan de esto. Cuando la palabra del Señor dice en Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido libres del pecado. Ahora nuestro fruto como siervos de Dios debe ser un fruto de santidad y pureza de corazón, porque los puros verán a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué fruto más busca Cristo en sus hijos? Buenas obras. Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El que ha venido a Cristo se manifiesta porque sus frutos son buenas obras hacia los demás. Sus frutos son de perdón, sus frutos son de misericordia, sus frutos son de ayuda al necesitado y al pobre. Sus frutos son de un buen consejo y del querer que los demás sean mejores y escuchen la palabra del Señor y se rindan a Cristo y vivan humillados delante de Él. Buenas obras. ¿Qué más fruto dice Cristo que debe de tener el buen cristiano? El buen árbol, las almas perdidas ganadas para Él. Romanos capítulo 11 del 14 al 15. Nosotros vemos lo que el apóstol Pablo dijo: a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Amados hermanos, el apóstol Pablo tenía el deseo ferviente de predicar y comunicar su mensaje. Todo buen cristiano que ha nacido de nuevo tiene el anhelo de ir y ganar las almas para Cristo. Si no está pasando esto, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con la vida consagrada a Dios y con el deseo de hacer lo que Dios nos ha encomendado? Los cristianos profesantes pueden estar involucrados en actividades religiosas y pretender ser salvos, pero si genuinamente han nacido de nuevo, revelarán sus frutos en su vida diaria, buscando las almas perdidas. No deja de predicar, no deja de hablar de Cristo, no deja de buscar las almas perdidas. Ese es el buen cristiano, el que ha nacido de nuevo. Ese es el buen árbol que da buenos frutos. El comentarista dijo: cuán terrible es entonces la condición de ese maestro que no ha traído pecadores a Dios. Es lamentable que hay muchos falsos profetas que no enfatizan en el hecho de que se debe buscar las almas perdidas y que se debe predicar el arrepentimiento de los pecados. ¿Cuál es el destino de los falsos profetas? Mateo capítulo 7, versículo 19, el Señor Jesucristo dijo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el destino del falso profeta? El fuego. Es la condenación eterna. Mateo capítulo 3 versículo 10 dice la palabra del Señor: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amados hermanos, si profesamos ser cristianos, tenemos la obligación de dar buenos frutos. De lo contrario, no somos verdaderos cristianos y el hacha está puesta, el juicio viene y seremos culpables. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de estar apercibidos y examinarnos qué clase de fruto estamos dando. El árbol bueno da buenos frutos. Finalmente debemos de recordar: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. Que nos abra los ojos a estos principios vitales y nos capacite para ejercer el discernimiento respecto a nosotros mismos y respecto a todos los que pueden resultar peligrosos para nuestras almas, como los falsos profetas. Necesitamos el discernimiento del Espíritu para poder notar y darnos cuenta cuáles son aquellos falsos profetas que están vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Concentrémonos, amados hermanos, en asegurarnos que poseemos la naturaleza divina, que participamos de la misma y que el árbol es bueno. Porque si el árbol lo es, el fruto también será bueno. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario y es menester de cada uno de nosotros que en nuestras oraciones tengamos pendiente y oremos para un discernimiento espiritual y no seamos seguidores de hombres, sino seamos seguidores de Cristo, de sus mandamientos, de su palabra, y esforcémonos por vivir vidas santas, sin murmuraciones, sin contiendas, sino amándonos los unos a los otros, arrepintiéndonos por nuestros pecados y viviendo vidas consagradas, predicando de Cristo y hablando acerca del arrepentimiento, los cuales debe de tener aquel que no conoce a Cristo. Queridos hermanos, en esta noche Dios nos ha permitido hablar una vez más acerca del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo entró ya a la conclusión de este maravilloso sermón. Y con nosotros en esta noche pues hemos visto los falsos profetas. Por lo tanto, yo le animo a usted que con mucho esmero nos esforcemos para estar lejos de los falsos profetas, de aquellos que predican un evangelio liviano, y nos esforcemos por examinar nuestras vidas y llevar vidas santas delante de Él. Por lo tanto, yo quiero hacer un llamado también, como siempre se acostumbra a través de este medio. Si algún amigo está escuchando la palabra del Señor en esta noche, yo le invito a que se acerque a Cristo. Y que si en algún momento fue influenciado por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu, pero alguien lo engañó, vino una religión que es contraria a las cosas del Señor y lo apartaron del camino correcto, Dios tiene una nueva oportunidad para usted. Acérquese a Cristo y eleve una oración conmigo y dígale: Señor Jesús, perdóname porque he pecado, sálvame porque te necesito, me arrepiento por todos mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo creo en ti, Jesús, y te necesito. Amén. Amados hermanos, una vez más quiero decirles que debemos de estar siempre
pendientes de las personas que no tienen a Cristo, para poderlos predicar el evangelio y hablarle de todas aquellas de todos aquellos falsos profetas que lo que hacen es engañar a la gente, engañar a las personas para que no vengan a sus caminos o para que se aparten de los caminos del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, estemos apercibidos y sigamos adelante en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gracias le damos al Señor por su palabra y por este tiempo que nos ha permitido recibirla. Querido amigo, querido hermano, le recordamos que tenemos nuestros servicios presenciales al transcurso de esta semana en nuestra iglesia La Gran Cosecha del Reino, junto al Centro de Salud de la Ciudadela Marta de Roldós. Así que no se pierda estos tiempos especiales donde podemos compartir juntos, adorar juntos al Señor como un pueblo en un mismo sentir. Recuerde que estamos los días martes, los días jueves y los días sábados a partir de las 7 de la noche. Y los días domingos también estamos a las 9:30 de la mañana. De forma digital, a través de la página de Facebook Igracore Guayaquil, y a través de YouTube también nos puede encontrar los días domingos como hoy para recibir el culto evangelístico. Y los días miércoles y viernes también puede usted escuchar las enseñanzas que están a cargo de nuestro hermano Néstor Tomalá y Edith de Villón. Y para los más chiquititos, los domingos por la mañana también tenemos escuela dominical. Así que ellos también tienen la oportunidad de recibir esa palabra del Señor para sus vidas. Gracias, hermanos, por este tiempo. Le agradecemos también al Señor porque Él nos permite permanecer bendecidos y en victoria. Y pues empezamos esta semana de esa manera. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que tenga un hermoso inicio de semana. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable.